www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Bueno, señores, tenemos en vivo en el Sol de la Mañana a don Carlos Alberto Montaner. Un lujo. Así es. Siempre tenemos el privilegio de conversar con él. Ahora aprovechamos esta oportunidad. Don Carlos ha venido al país, está invitado por la Telefónica Viva a dar una conferencia en el día de mañana. Y desde luego, don Antonio Espaillá y Montserrat aprovecharon la oportunidad para que estuvieran con nosotros en el Sol de la Mañana. Queremos saludar a Linda de Montaner, la esposa de don Carlos, que le acompaña, está aquí con nosotros también. Bueno, además yo tenía una enorme curiosidad por saber cómo era esta tertulia, porque yo los oía reírse, los oía divertirse. Además digo, no, ¿de verdad que cobrarán por hacer eso o pagan ellos porque se divierten? Yo digo que vengo a divertirme aquí a esta cabina. Pero eso está muy bien. Y además te pagan, eso es maravilloso, estupendo. No, la verdad que no solo lo hacen muy bien, sino lo hacen con un espíritu realmente muy notable desde el punto de vista profesional, es muy agradable. Y yo tenía la curiosidad y además quería agradecerles todas las gentilezas y las cortesías que han tenido conmigo durante el tiempo que he colaborado desde el exterior, ¿no? Una cosa son escuchar las voces y otra cosa es conocerlos. ¿Hay otra experiencia de colaboración a nivel radial como esta? Sí, ¿Con cuáles países se puede saber? Yo he hecho muchas cosas con Panamá, he hecho cosas en Estados Unidos, también he hecho cosas con Puerto Rico. Sí, he hecho radio hacia Cuba también. ¿Hacia Cuba? Sí, a través de... Por Radio Martí. Por Radio Martí. Lo que hacía era leer las crónicas que eran sobre cualquier cosa que escribía. Pero la radio sigue siendo el gran instrumento de comunicación. Precisamente la parte de la charla de mañana es sobre los medios de comunicación hoy en día y lo que hay de eterno en la información. Es decir, ¿cuáles son esas claves que necesitamos todos para poder vivir? Claro. ¿Cuáles son las claves de la información? Porque hay estudios muy interesantes que demuestran que lo mismo que necesita un tipo en la selva, una persona que vive de una manera primitiva, es el tipo de información, las categorías de la información son las mismas que necesita una persona que vive en París o en Nueva York, de lo más sofisticada, con todos los recursos del mundo. 4 o 5 categorías. Y cómo la información tiene... O sea, aún una persona viviendo en la comunidad de una gran ciudad necesita lo mismo. Necesita lo mismo que una persona que está tratando de sobrevivir en una selva. Exacto. ¿Cómo se puede dar un ejemplo? Briefing de eso? Es muy sencillo. Ustedes conocen todos el análisis FODA, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues es esencialmente eso. Hay un grupo de antropólogos que se metió en la selva del Amazonas a averiguar qué era información con aquellos tipos primitivos. Y encontraron que para ellos información eran 4 cosas. Primero, los peligros. ¿Dónde estaban los enemigos que le querían reducir la cabeza? ¿Dónde estaba la planta venenosa? ¿Dónde estaba el animal que les podía hacer daño? Es decir, las amenazas. Las grandes amenazas que podían poner en peligro su vida. Y se transmitían constantemente la información. Todos los seres, la mayor parte de los seres humanos cuando se saludan, la pregunta es ¿qué hay de nuevo? Eso es lo que se pregunta. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Y lo que se transmiten es precisamente, lo que hay de nuevo es primero peligros, luego oportunidades. Es decir, donde en aquella atmósfera es cuáles son las plantas beneficiosas, dónde están los árboles frutales, dónde están la buena cacería, si agua buen potable, clima, si habrá buen viento, todo claro, eso, ¿no? Esa conversación que tenemos constantemente cuando nos entramos en un ascensor que no sabemos si hay presas disponibles para alimentarse. Exacto. Todo eso, ¿no? Esas son las oportunidades. Esas son que no dependen de uno, sino oportunidades y peligros. ¿Y las debilidades y limitaciones? Bueno, hay otro elemento que es muy importante y que ustedes lo hacen muy bien en la radio y lo hacen muy bien en esta emisora y en general, y es la denuncia de las violaciones de las reglas.
Esa es otra información que es esencial para la supervivencia de la especie. Yo creo en eso. Claro, es que es básico porque toda comunidad, por muy primitiva que sea, tiene unas reglas. Tiene reglas. Y esas reglas tienden a ser violadas por la gente, generalmente la gente poderosa. La forma de control social es la denuncia. Sí. Y esa denuncia que nosotros hacemos ahora a través de la radio, a través de la prensa escrita o internet, qué sé yo, en esos grupos primitivos es a base del rumor, el chisme, el rumor, la información sobre la violación de las reglas es una forma de control social. Es una manera de modular la conducta de los poderosos para que no nos hagan daño. Esa es la tercera categoría de la información. Y si uno agarra el New York Times o el Wall Street Journal, cualquier medio, lo que descubre es que todas las informaciones encajan en una de esas categorías. La información sobre la bolsa es sobre las oportunidades. La información sobre la señora que le dieron el balazo en la cara es una información sobre el peligro en el que nos sentimos todos. ¿Por qué nos interesa eso? Qué nos interesa Y por último, hay una cuarta categoría que es básica, que ustedes también la hacen, porque hoy que estaban hablando del perico ripiado. Sí. Y es la parte lúdica. Los seres humanos no pueden vivir sin un espacio para la diversión. Por eso la droga. Para droga. Por eso la droga, por esa parte lúdica que tenemos nosotros. Sí. Las adicciones. Y en esa, bueno, la charla es un poco sobre lo que es la información ayer, hoy, mañana, porque es la que necesitamos para sobrevivir. Claro. Estamos en la etapa en la que se ha planteado la desaparición del periodismo impreso, como lo conocemos hoy, un periodismo que se sustenta de la publicidad, es decir, ya el periódico sustentado por la publicidad se acabó. Es una cosa que está en la fase de final. El periódico físico, porque el virtual pero estamos hablando entonces del periódico impreso. Del periódico impreso. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sostendría el periódico impreso cuando ya no lo puede sostener la publicidad? Bueno, lo que sabemos, lo que está pasando es que el periódico se va a la versión digital. Sí, el papel es lo que desaparece. Pero ya eso no es la primera vez que una cosa tan estremecedora ha ocurrido. Ocurrió cuando desapareció la enorme industria de copistas que existía en el mundo. Claro. En cada monasterio había un grupo de copistas, existían tenerías que proporcionaban los pergaminos para poder escribir sobre la piel. Lo que en la Biblia animales. Se llamaban los escribas. Los escribas eran los copistas. Y los copistas. Sí, pero había que darle la base para ellos escribir. Claro. Sobre eso había un control. No, pero además de eso era la forma que tenía la iglesia de sustentar sus gastos. Porque las personas, para salvar su alma, que siempre es incómodo vivir en el purgatorio, pagaban una cantidad de dinero y a los monasterios para que copiaran los libros religiosos. Y por lo tanto, una vez que tú hacías ese pago, te reducían 50 años o 100 años en el purgatorio, 500, en fin, depende de lo que pagaras. Una modalidad de indulgencia. La indulgencia, exacto. Se vendían las indulgencias. Ahora, ¿qué pasaba? Ay, esa iglesia sí sabe. Cuando llegó la imprenta y desaparecieron los copistas, la iglesia tuvo una grave crisis económica. Porque ya no había, es decir, no había forma de controlar y de subsidiar a los copistas. Entonces ahí hubo un cambio tremendo y eso pasó a partir del siglo XV. Y en 50 años prácticamente desapareció la industria de los copistas que llevaba literalmente miles de años funcionando. Ahora estamos en una revolución parecida. Desaparece el papel lentamente, pero desaparece el papel. Y los periódicos y los medios de información vamos a necesitar siempre. Siempre, por lo que usted acaba de decir. No, porque es que si no nos morimos. Es decir, el bicho humano necesita informarse para poder sobrevivir y necesita que le den información. Ahora, ¿cómo va a ser esa información? Esa información está cambiando. Ahora es a través de, por ejemplo, la radio tiene una presencia muy grande, la televisión tiene una presencia muy grande, pero las redes sociales, ya cada persona que tiene un blog, cada persona que tiene una camarita, se convierte en un foco de dispersión de Lo que pasa es que la radio y la televisión no usan papel. Entonces mantienen algunos rasgos de
alguna característica de la capacidad de informar continuamente, que es lo que no puede hacer un medio impreso. Había hay un ciclo de impresión que es muy largo. En esas conferencias TED que hay, que son muy buenas. Sí, excelente la plataforma había TED. Una el otro día muy interesante sobre este fenómeno tan extraño que está ocurriendo ante nosotros, y es que hasta ahora los medios de comunicación se comunicaban directamente con el usuario. Es decir, ustedes hacían esta estación este programa de radio y iba directamente al usuario. Ahora, por primera vez, todos los usuarios participan en la generación de información y en el diálogo. Tengo entendido que parte de la crisis política, no lo sé, de República Dominicana y en general de América Latina, es precisamente la dispersión de los centros de información. De pronto hay miles de personas que a través de las redes sociales están utilizando sus modos de comunicación para comunicar problemas y hacer análisis. Eso está cambiando por completo, porque lo que va a modificarse es la existencia de expertos. Sí. Esta cosa que nosotros decimos ser y que no somos, pero que jugamos con la fantasía de que somos expertos. Y sí. Realmente lo que medimos en niveles de ignorancia, pero jugamos con la fantasía de que somos expertos. Eso va a palidecer ante el hecho de que miles de gentes van a estar participando y creando información. Y pasan cosas tremendas. Sí. Ya no hay manera, por ejemplo, de mantener una información bajo control. Un medio de comunicación descubre algo y dice, bueno, mañana se acabó, tiene que ser. Usted mencionaba hace un momentito pues el manejo del FODA en la selva, y uno entonces trata como de llegar a la realidad nuestra, ¿no? Y esa realidad donde vemos la situación que describíamos de Francina, del tiro en la cara, pues también lo coloca uno en una selva. Es decir, estamos viviendo hasta cierto punto, digamos, una selva y no aquella, ¿no? La de las lianas y los monos y la de Tarzán. Entonces, pienso yo, ¿cómo ve usted el manejo interesado de la información, la manipulación de la información? Los medios empresariales en todo el mundo buscan precisamente en la posición de medios de comunicación una forma, ¿no?, para, digamos, establecer control y para manejar intereses que respondan, obviamente, ¿no?, a sus objetivos particulares. ¿Cómo vemos esto en la selva, ese manejo interesado de la información y la participación de grupos empresariales al margen de la objetividad? El poder siempre ha intentado controlar la información. Cuando el poder es religioso, pues ni te cuento, porque tienen el control no solo de la vida, sino del más allá. Entonces, hay cosas que se prohíben. Hay religiones en donde se prohíbe mencionar el nombre de Dios. Es decir, la cosa viene, la primera regla de control es el manejo del lenguaje. Lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Las palabras altisonantes y las palabras que no se pueden pronunciar porque van contra la esencia del grupo. Es decir, el primer control viene en el lenguaje. Pero a partir de ahí, es verdad que intentan manipular la cosa. Lo que ocurre es que cuando la información se convierte en un negocio, es una cosa positiva en un sentido, y es que tú necesitas audiencia. Tú necesitas que, para poder acreditar ante los anunciantes que tú tienes un medio de comunicación exitoso, tú necesitas tener una penetración grande en el mercado. Y eso te exige, de alguna manera, responder a los intereses de tus clientes y de tus oyentes o de tus lectores. Porque de lo contrario dejan de ser tus lectores, porque es una cosa puramente voluntaria. Esa vieja frase de que el periodismo es una especie de referéndum diario donde la gente compra su periódico porque le da la gana o escucha esta estación porque le da la gana, eso pueden cambiarlo. Como no tienes el control precisamente sobre la voluntad del receptor del mensaje, tienes que adaptarte a lo que ese receptor del mensaje quiere que le digan. Por eso es mentira cuando dicen que los medios de comunicación masiva responden a los criterios de los dueños. Eso no es verdad, porque si respondieran solamente a los criterios de los dueños, desaparecerían.
tienen que responder a los criterios de la mayoría que consume ese medio de comunicación. Además, es una mayoría que tiene que coincidir esencialmente con lo que tú estás diciendo. Yo llevo, por ejemplo, más de 40 años escribiendo columnas de opinión. Yo todavía no me he encontrado a nadie que me diga, leí su columna y cambié mi punto de vista. ¿Cómo? Nunca me he encontrado a nadie que me haya dicho eso. Yo me he encontrado mucha gente que me dice, leí su columna y estoy totalmente de acuerdo con usted, o leí su columna o usted es un imbécil. Pero la idea de cambié mi punto de vista, esa no me la he encontrado todavía. Y nadie le ha dicho, mire, me gustó su punto de vista porque no lo había pensado, o me trajo una expectativa o una visión diferente a como yo lo había visto. Eso sí me lo han dicho. Porque era alguien neutral frente al tema, pero cuando es alguien que tiene una idea preconcebida, no, eso es muy difícil de... Y una pregunta, señor Montaner, ¿usted considera que los medios digitales, ahora con esta propagación de la globalización informática y tecnológica, van a desplazar ese debate de que si los medios digitales desplazarán a los medios escritos? Sí, claro. Bueno, no, los medios escritos no. Es decir, los medios escritos van a encajar. Si los periódicos dejarán de imprimirse. Sí, se van a leer a través ya se están leyendo a través de Internet. Pero se siguen imprimiendo. O sea, el New York Times... Empezamos por ahí la temática. Pero se terminará desplazando totalmente. Está planteada, por lo menos como negocio. Hay un como negocio que se sustenta de la publicidad. El periódico será insustentable. Hay un punto intermedio, entonces, Julio, que tenemos podrán supervivir bajo otros... Lo gratuito, porque acuérdense de una cosa. Él decía... todo medio tiene que tener una audiencia. El problema no es porque sea gratuito, no. El asunto está, aún entre los gratuitos, se sustenta con la publicidad. Sí, pero hay un aspecto. El costo-beneficio del impreso se hace insoportable. Sí, pero hay un aspecto, y es que el periódico gratuito tiene una característica, y los que venden la publicidad de los medios tienen que empezar a tomarlo en cuenta. Se han hecho reiterados estudios sobre eso. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.